Finalizó el plazo de inscripción de candidaturas para elecciones 2025. Este jueves será un día clave en el proceso de juicio político a la ministra del Interior. El presidente de la República verificó avance de obras en la provincia del Oro. En lo internacional, Israel calificó de grave error el ataque de misiles por parte de Irán. Y en deportes, el compatriota Joel Ordóñez triunfó en la Champions League. Amigos televidentes y oyentes, gracias por acompañarnos. Tenemos importante información para todos ustedes en la emisión estelar de Noticias 7. Por eso los invitamos a que nos sigan en el telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que en cualquier momento ya en sus pantallas van a poder contar con el código QR, el cual los invitamos a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Acompáñenos. Vamos de inmediato con la información. Amigos televidentes y oyentes, les queremos contar que al menos 3 sectores del sur de Quito se inundaron la tarde de este miércoles por la fuerte lluvia que se registró en la capital. Caupicho fue uno de los barrios más afectados, donde se desbordó una quebrada y dejó a un vehículo atrapado por la corriente, como ustedes van a observar en pantalla. Además, los estudiantes de una unidad educativa de la zona fueron desalojados por la magnitud de esta emergencia. Además, en Guajaló se desbordó un colector y esto provocó la acumulación de agua en la entrada de la lucha de los pobres. El Cuerpo de Bomberos de Quito se activó para brindar la asistencia. Recordemos que el INAMI ha pronosticado tormentas para esta semana, principalmente en horas de la tarde. Y en otros temas empezamos haciendo un recuento del caso de Brecht, que pagó entre el 2010 y 2017 sobornos por millones de dólares al excontralor Carlos Pollitt para que les permitiera continuar con proyectos de distintos tipos en el Ecuador. Hagamos un repaso del origen del dinero ilícito que Pollitt llevó a los Estados Unidos cuando fugó de la justicia ecuatoriana. La sentencia de 10 años que recibió el excontralor Carlos Pollitt en los Estados Unidos está relacionada directamente con el Ecuador. El motivo es que los 16.5 millones de dólares que lavó en el estado de la Florida los obtuvo de sobornos que cobró en actos de corrupción durante su década como máxima autoridad de la Contraloría. Para hacernos una idea, a Pollitt lo investigaron por sus acciones entre el 2010 y el 2017. En ese lapso se encargó de desvanecer glosas, multas y emitir informes favorables para que empresas como Odebrecht, una de las constructoras más grandes del mundo, suscribiera contratos con el gobierno de la época. Desde hidroeléctricas hasta refinerías, las obras más grandes de la década pasada pasaron por el visto bueno de Pollitt, según determinaron la justicia estadounidense y ecuatoriana. Odebrecht tenía proyectos millonarios con el Ecuador y necesitaba que siguieran en marcha. Por dar ejemplos, para el trasvase Daule Vinces firmaron 299 millones de dólares, para la refinería del Pacífico 303 millones, el acueducto La Esperanza 296 millones y el poliducto Pascuales Cuenca 547 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo Odebrecht? Según confesaron ex ejecutivos de la compañía, a Carlos Pollitt le entregaron coimas para evitar obstáculos en la adjudicación de los procesos administrativos. Es así que, según uno de los delatores, Pollitt recibió 1,7 millones de dólares por el trasvase de Daule Vinces y la misma cantidad por la refinería del Pacífico, 2,9 millones por el acueducto La Esperanza y 3,7 millones por el poliducto de Pascuales Cuenca. Pero hay más, porque en 2010 Odebrecht necesitaba eliminar una glosa para la reparación integral de la central hidroeléctrica San Francisco. Y entonces le desembolsaron en varios pagos y durante un periodo de tiempo 6 millones de dólares al excontralor, quien además, por ayudar en contratos a Diego Sánchez, principal de Seguro Sucre, fue acreedor de otro $500 000. Con más de 16 millones de dólares en sus cuentas, Pollitt los transfirió a Estados Unidos. Según la fiscalía de ese país, compró al menos 13 propiedades que están a nombre de sus hijos Charles y Janet o de empresas vinculadas a su hijo mayor John.
y entre ellas figuran un edificio de oficinas, terrenos, departamentos de lujo, una lavandería, un restaurante y una mansión. Hoy en día, Pollitt tuvo que cambiar su vida de millonario por estar encerrado en una cárcel de Miami, la cual será su hogar por la siguiente década si no logra apelar a la sentencia. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención ante las declaraciones del ex candidato presidencial Andrés Arauz sobre una supuesta cancelación por parte de la Universidad Yale a la ponencia del presidente Daniel Noboa durante su gira de la semana pasada en los Estados Unidos. La Cancillería informó que fue al revés y que el 23 de septiembre el consulado se comunicó con el Centro de Estudios para indicarle que se debía suspender la participación del jefe de Estado en el evento universitario por su retorno al país a causa de la situación que atravesaba el Ecuador por la sequía y los incendios forestales. El consulado también le comunicó esa decisión a los representantes de la comunidad migrante en la ciudad de New Haven, a la que estaba prevista que arribe el presidente antes de cancelar su agenda internacional. Y el presidente Daniel Noboa, en este caso, visitó también el paso lateral del Cantón Pasaje, en la provincia del Oro, para constatar el avance de la obra que estará lista en el mes de noviembre. La ruta facilitará, en este caso, la conexión entre las ciudades de Cuenca y Machala. La rehabilitación del paso lateral del Cantón Pasaje está listo. De acuerdo a la Prefectura del Oro, ahora se realizarán trabajos complementarios como la colocación de señalética y alumbrado público, que terminará en noviembre cuando la carretera esté lista para ser usada. En este gobierno se entregaron $3 millones a la Prefectura del Oro para que se pueda conseguir la rehabilitación del paso lateral de Pasaje. La rehabilitación integral del eje vial de 9.2 kilómetros que une a las provincias de La Suay y El Oro tiene una inversión de cerca de $6.7 millones. El ministro de Transporte, Roberto Luque, resaltó que uno de los propósitos es unir esfuerzos con otros sectores de la sociedad para mejorar la red vial estatal. Tengan la seguridad que seguiremos trabajando de la mano con todas las instituciones y empresas privadas para mejorar la red vial estatal. En medio de todas esas adversidades que se ha tenido que enfrentar, hoy su palabra es un hecho y la decisión política del gobierno nacional de poner los $3 millones. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó el paso lateral. El jefe de Estado enfatizó que esta obra estuvo detenida por al menos una década. La vía que llevaba más de 12 años de deterioro. Ha tocado a nosotros rehabilitar y reconstruir lo olvidado. Nos pasa en el sector eléctrico, ayer estuvimos en Toachi Pilatón, nos está pasando con las obras viales que fueron abandonadas por gobiernos pasados. Además anunció que en los siguientes meses de su mandato se realizarán varias soluciones viales. Encontrar una solución de una vez por todas a la vía Machala-Guayaquil. También iniciaremos ya las obras que van a terminar constituyendo el 5.º puente en Guayas, la E25 en Los Ríos, todas las vías que dejaron olvidadas en la zona amazónica, así como las concesiones viales de La Suay. Las autoridades han denominado que esta obra será un nuevo corredor productivo y turístico para el país. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Centro de Salud Tipo B de Machala tiene un 75% de avance de obra. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó el lugar ubicado en la parroquia El Cambio. Durante el recorrido resaltó que el espacio médico beneficiará a más de 28,000 habitantes. Cerca de $800,000 destinó el Gobierno Nacional para la reconstrucción y adecuación del Centro de Salud Tipo B de la ciudad de Machala, ubicado en la parroquia El Cambio. El presidente de la República, Daniel Noboa, visitó el lugar junto a varias autoridades del Ministerio de Salud para así definir los últimos trabajos previo al funcionamiento en beneficio de la comunidad. 75% de avance de la obra servirá para la atención de los orenses, que pertenecen también a esta parroquia El Cambio. Al menos 28,000 habitantes de la zona serán beneficiarios directos del funcionamiento del centro de salud, que contará con varias áreas y especialidades médicas. Tienen consultorios de medicina familiar y comunitaria, servicio de odontología, laboratorio, farmacias. Durante el recorrido de obra, el jefe de Estado anunció que continuará trabajando por el desarrollo de Puerto Bolívar y las poblaciones cercanas. Aquí estamos, con valentía,
luchando contra los grupos narcoterroristas. Estamos con fuerza luchando contra una clase política que se niega a salir de sus puestos. Y estamos luchando con una juventud y con un pueblo solidario que quiere de una vez por todas restablecer el cambio en el Ecuador. En este centro de salud tipo B se realizarán consultas médicas, exámenes de laboratorio e imagen y existirá una farmacia para el suministro de medicamentos recetados por los especialistas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y para una eventual destitución y censura de la ministra del Interior, Mónica Palencia, la Asamblea necesitará conseguir 92 votos. Este jueves será un día clave en el proceso de su juicio político. Se lo contamos a continuación. Es la fase crucial de la interpelación política a Mónica Palencia. La jornada en la Asamblea se proyecta que sea extensa. Los dos asambleístas interpelantes tendrán un lapso de 3 horas para presentar sus pruebas de cargo por supuesto incumplimiento de funciones de la ministra del Interior. Ella igual tendrá el mismo tiempo para presentar sus argumentos de descargo a las acusaciones formuladas. Algunas pruebas que también dentro del anexo también no corresponde. Hemos revisado también que en el tema de audios o en tema también de otros documentos no concierne lo que está dentro del juicio político. Eso significa que hay otros también videos que no corresponden al tema de la inseguridad. La Revolución Ciudadana la llevó a juicio político por 2 causales. Responsabilidad por los hechos ocurridos en abril pasado en la Embajada de México en Ecuador, cuando se lo detuvo al ex vicepresidente Jorge Glass. Ferdinand Álvarez, legislador oficialista, se refirió en los siguientes términos a este argumento del correísmo. Ese hecho nada tiene que ver la competencia con la ministra del Interior. Ese hecho nace de una orden directa del primer mandatario del país. Nada tiene que ver con la ministra. La segunda causal hace referencia al incumplimiento de resultados del Plan Fénix de seguridad. Este juicio político a quienes representa únicamente es a la narcopolítica, a las mafias que quieren causar daño al país. De lo que se plantee en el transcurso de este jueves y posiblemente también el viernes, dependerá que las bancadas legislativas tomen una postura. De acuerdo a la normativa legislativa, para una posible censura y destitución de la ministra del Interior, se necesitan 92 votos. Javier Ceballos, Noticias 7. La Asamblea Nacional tramitó el veto parcial del presidente Noboa a la ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados. La norma, que será publicada en el registro oficial para su inmediata vigencia, impone, entre otros elementos, mayores requisitos para que una persona pueda llevar y usar un arma de fuego. El veto parcial del Ejecutivo tuvo su tratamiento en la Asamblea Nacional. Los legisladores se allanaron a las 22 observaciones formuladas por el equipo jurídico del presidente Noboa e insistieron en otros 7 artículos que el Parlamento analizó y aprobó inicialmente. Aquí en el Ecuador hay una libertad de importar cantidad de armas y explosivos, no hay un límite, y eso no tiene que estar puesto en un reglamento, tiene que estar puesto en la ley. Entre otros detalles, la norma, que será enviada al registro oficial para su publicación y vigencia, establece mayores requisitos para que una persona pueda llevar y usar un arma de fuego. Se establece, por ejemplo, que para que un civil posea un arma debe tener al menos 25 años, obtener una certificación psicológica forense y análisis toxicológico emitidos por el Ministerio de Salud, una certificación del Ministerio de Defensa en la destreza en el uso y manejo de armas y no registrar antecedentes de violencia de género o en contra de miembros del núcleo familiar. Solo en un mes se han recolectado 70.000 armas ilegales. La ley además obliga a las Fuerzas Armadas a ejecutar controles exhaustivos de trazabilidad de las armas para determinar su origen, tal como lo pidió el Ejecutivo, y autoriza la fabricación de armas de manera industrial y mantiene la prohibición de hacerlo de manera artesanal. Para darle las garantías a las Fuerzas Armadas para que tengan el control exhaustivo de las armas ilegales que hoy están rondando en el país y que tanto daño causan. La ley de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados fue aprobado el pasado 13 de agosto por el Pleno de la Asamblea Nacional. Javier Ceballos, Noticias 7. De regreso con más información, amigos. 16 binomios presidenciales inscribieron en el Consejo Nacional Electoral su candidatura para las elecciones del 9 de febrero. Ahora corresponde que el Pleno del CNE las califique, de lo contrario no entrarán en la papeleta. Ya hay 3 binomios aprobados. Calendario electoral.
Un paso más completado de cara a las elecciones generales de febrero del 2025. 16 binomios presidenciales inscribieron su candidatura para tener un lugar en la papeleta electoral. Es la segunda vez en la historia con más aspirantes a Carondelet. A las 18 horas de este miércoles finalizó el plazo que arrancó el 13 de septiembre. Los aspirantes a cargos de elección popular a los que se suman, además del binomio presidencial, los asambleístas nacionales, provinciales del exterior y Parlamento andino, todos ellos debían cumplir el registro en línea. Los primeros en sellar su inscripción ya fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Estos son Jorge Escala de Unidad Popular, Andrea González de Sociedad Patriótica y el actual presidente Daniel Noboa de ADN. En cambio, la calificación de Jimmy Jairala de Centro Democrático fue negada. Esto es, errores en la declaración juramentada y la falta de firma del señor Enrique Fernando Guerrero Hidalgo, secretario nacional del partido político. Y se concede el plazo de 48 horas para que situaciones e incumplimientos determinados en... De las otras 12 candidaturas en los siguientes días, el Pleno del CNE continuará con el conocimiento de los informes para determinar si siguen en carrera electoral o no. Porque el procedimiento indica que una vez notificada la candidatura, se aceptarán objeciones antes de que el Pleno resuelva si califica o niega la postulación. Luego, hay 2 días para que se impugne la candidatura y en 3 días el CNE deberá resolver si la acoge o no. Incluso si la impugnación continúa, el Tribunal Contencioso Electoral podría mediar. Por eso aún no se puede hablar de que hay 16 candidaturas en firme. Sin embargo, una vez no existan recursos administrativos, estas podrán hacer campaña desde el 5 de enero al 6 de febrero y participar en el debate presidencial del 19 de enero. La primera vuelta será el domingo 9 a escala nacional, con 13,7 millones de empadronados para sufragar y elegir a las nuevas autoridades del periodo 2025-2029. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Buenas noticias. Ponga atención porque a partir de este viernes 4 de octubre se reducen las horas de los racionamientos de energía. Esto gracias a los cambios favorables en las condiciones hidrológicas del país. Sobre este y otros temas conversamos más temprano acá en Noticias 7 con el ministro de Energía, Antonio Goncalves. Veamos lo que nos dijo. Durante la inauguración del 9º encuentro anual de petróleo y gas, el ministro de Energía aprovechó para referirse a la situación eléctrica y las acciones para reducir el impacto de la crisis. Pero tenemos que manejar esto con responsabilidad para salir lo más rápidamente posible. Por lo pronto dijo que se reducirán las horas de racionamientos desde el viernes 4 hasta el domingo 20 de octubre. Los cortes se efectuarán en 2 horarios, de lunes a jueves 2 horas seguidas entre las 18 y las 22 horas. Y 4 horas seguidas entre las 0 horas y las 8 de la mañana. Además, de viernes a domingo, 2 horas seguidas entre las 16 y las 19 horas y 4 horas seguidas entre las 0 horas y las 10 de la mañana. Pensando en los negocios, en los ecuatorianos, tratamos de buscar un horario que tenga la menor afectación posible. Se analizan también las propuestas de los sectores productivos y se coordina directamente con las empresas eléctricas los racionamientos para no afectar la productividad. Dependiendo de la conversación que tuvo la distribuidora con el área industrial, pueden haber cortes hasta de 24 horas un día, luego 2 días no hay, luego un día hay. O sea, eso ya es consensuado con ellos para que ellos tengan una continuidad en su productividad. Al momento ya más o menos tenemos 204 industriales ya registrados. El ministro dijo además que en los próximos días se adjudicarán los contratos de nueva generación de energía para reducir el déficit que alcanza los 1.080 megavatios. Más o menos unos 500 megavatios de compra y unos 250 megavatios de renta. Esa es la que estamos ahora en proceso de contratación y esas también entran entre noviembre, diciembre, enero, febrero hasta mayo más o menos del año que viene. Para mayo del año que viene, más o menos unos 1.200, entre 1.100 y 1.200 megavatios adicionales que no teníamos al principio del gobierno, van a estar ya en producción. Finalmente dijo que confía en que la Asamblea Nacional aprobará la ley económica urgente para permitir nueva generación privada hasta 100 megavatios en otro tipo de energías. Rommel Garzón, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Operativos militares en la provincia de Sucumbíos dejaron el decomiso de armas de fuego, municiones y droga. Un policía en servicio activo fue sorprendido cuando intentaba ingresar al centro carcelario por droga
y celulares. Aprovechando que ingresaba al turno, un policía en servicio activo intentó sorprender a quienes estaban encargados del cordón de seguridad del Centro de Privación de Libertad Sucumbíos. El personal militar, al revisar entre sus pertenencias, encontró en el bolso que llevaba más de 200 gramos de marihuana. La revisión y registro del personal que ingresa a la cárcel se lo realiza de forma integral a todo funcionario, ciudadanía en general y a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y agentes penitenciarios. Además, buscó pasar 2 teléfonos celulares, artículos prohibidos, operaciones de control y seguridad, con el objetivo de mantener la paz y tranquilidad en el Centro de Privación de Libertad. Estos registros se lo realizan de manera minuciosa para evitar el ingreso de artículos no permitidos. Así también otra patrulla realizó 2 allanamientos en el cantón Chuchuvindi. Inteligencia Militar advertía de la presencia de armas y municiones en los inmuebles que serían utilizados por grupos delictivos. El operativo dejó el decomiso de 4 armas de fuego, dinero en efectivo, prendas de vestir que utiliza la fuerza pública y celulares. El ejército ecuatoriano reafirma su compromiso de continuar realizando operaciones de control y seguridad de forma permanente con el propósito de mantener la paz, la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Una mujer que se encontraba en uno de los inmuebles fue detenida para investigaciones. Iván Casamen, Noticias 7. Y les contamos que en Guayaquil fueron capturados con armas de grueso calibre 2 presuntos integrantes de un grupo armado organizado, mientras que en Esmeraldas agentes de la policía encontraron en un terreno baldío varias armas de fuego que pertenecerían a un grupo terrorista. Tareas de gestión investigativas e inteligencia permitieron a los agentes de la policía llegar hasta el barrio Bendición de Dios, ubicado al sur de la ciudad de Esmeraldas, en busca de un terreno baldío que sería utilizado por una organización terrorista para esconder armas de fuego y municiones. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas aseguraron el área y en la revisión encontraron 9 armas de fuego, entre ellas repetidoras, escopetas, pistolas y revólveres. Las armas de fuego fueron ingresadas al centro de acopio de la Policía Judicial para determinar su participación en hechos violentos ocurridos en el cantón. Mientras en Daule, provincia del Guayas, agentes policiales capturaron a 2 integrantes del grupo armado organizado Los Fatales. Inteligencia ubicó 2 inmuebles donde se escondían los sospechosos, que tenían en su poder un fusil calibre .223, un revólver, 2 alimentadoras, cartuchos y motocicletas reportadas como robadas. Iván Casamen, Noticias 7. El Hospital Enrique Garcés de Quito recibió la certificación Stroke Ready Center, una distinción que reconoce el adecuado trabajo en el manejo de criterios médicos de pacientes con accidentes cerebrovasculares, una enfermedad que es la 3ª causa de muerte en nuestro país. La certificación Stroke Ready Center responde a un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la iniciativa Angels, que busca fortalecer el Sistema Nacional de Salud Pública en la atención de accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares en Ecuador son la 3ª causa de muerte. De allí la necesidad de fortalecer las competencias sanitarias y tratamientos oportunos de pacientes con esta enfermedad para evitar discapacidad o la muerte. El Hospital Enrique Garcés, ubicado en el sur de Quito, recibió este certificado. Con este centro de salud, son 34 los establecimientos con este certificado en nuestro país. De acuerdo a información del Ministerio del Ramo, 14 hospitales pertenecen al Ministerio de Salud Pública, 12 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1 a la Red Pública Integral de Salud y 7 a la Red Complementaria. El proceso de certificación, según las autoridades, incluyó la capacitación y evaluación del personal de salud, con el objetivo de garantizar la preparación de todo el equipo del Hospital Enrique Garcés para mantener los protocolos nacionales e internacionales de atención de accidentes cerebrovasculares, cumpliendo así la norma de entregar asistencia de calidad y oportuna de acuerdo a cada enfermedad. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Cantón Naranjito está a puertas de inaugurar la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa Castro. 2.800 niños, niñas y adolescentes ya no deberán movilizarse del cantón para acceder a la educación. Veamos. Esta obra no es solo un edificio, es un sueño hecho realidad para la comunidad.
Con estas palabras, Bianca y sus 2.800 compañeros agradecieron al presidente de la República por priorizar terminar la obra en la unidad educativa Mateo Celestino Espinosa Castro, ubicada en el Cantón Naranjito. Vimos cómo este proyecto se estancaba, pero gracias a su visión y compromisos, hoy celebramos su pronta culminación. Aquí aprenderemos, creceremos y nos prepararemos para enfrentar los desafíos que el mundo nos presenta. La ministra de Educación recorrió la obra y constató que se está ejecutando en los tiempos previstos para que finalmente este sea el espacio donde niñas, niños y adolescentes aprendan, estudien y puedan desarrollar todas sus habilidades. Estamos forjando un espacio donde cada niño y cada niña podrá descubrir sus talentos, explorar su curiosidad y, lo más importante, sentirse valorado. Una plataforma para que nuestros jóvenes se conviertan en los líderes que nuestro país necesita. Desde el año 2015, esta obra se vio estancada por distintos incumplimientos burocráticos, según explicó la ministra. Sin embargo, para el gobierno es fundamental aprovechar los recursos ya invertidos con el dinero de los ecuatorianos. Así que de esta manera hizo una inversión de $3.5 millones y ahora ve la luz gracias a esta inversión. Y estará conformada por bloques de educación inicial, bloques de 12 aulas para educación general básica y bachillerato, biblioteca, comedor, salón de uso múltiple, laboratorios, sala de profesores. Esta obra busca fortalecer el acceso a la educación del cantón, ya que sus niños debían movilizarse por la falta de espacios de estudio. Se inauguró una de las ferias del libro más tradicionales de la ciudad de Quito. Se trata de la Feria de la Universidad Católica. Allí usted podrá encontrar toda clase de libros y a precios que van desde $1. Él es Guillermo Vasco. Tiene alrededor de 70 años y hoy está un poco más feliz que de costumbre. Y además no tiene reparo en demostrarlo. No puede creer, entre otras cosas, que aquí encuentra libros por tan solo $1. Para todo en la vida usted necesita pasión. Si no tiene pasión para amar a una mujer, para oír la música, para leer un libro, para contemplar un paisaje, para contemplar a Dios en toda la naturaleza, pues realmente no vale la pena vivir. Guillermo fue una de las primeras personas en llegar al Centro Cultural de la Universidad Católica. Y es que este martes se inauguraba su feria del libro que por más de 53 años acompaña a los quiteños en su búsqueda de experiencias lectoras y de conocimiento. Busca ser un espacio cultural, un foco de convocatoria para públicos de los barrios aledaños y sobre todo también un espacio para que las librerías independientes encuentren una especie de diversificación de públicos y por lo tanto de movilización y dinamización del mercado también editorial. Son más de 30.000 títulos, entre libros tan comunes y comerciales como estos, pero también habrá rincones para estos otros, para los que no son tan conocidos. A ellos se llega solo con algo de ayuda. Creo que lo que nos conforma como librería es el secreto. Somos una librería secreta en el centro histórico. Entonces, para llegar a nosotros tienes que hacer una cita por medio de redes y te atendemos. Entonces, la idea es como de alguna forma sostener ese secreto con la gente, ¿no? Libros extraños, como tú decías, para estos lectores que están buscando libros rebuscados. La Feria del Libro en la Universidad Católica es abierta y gratuita y le espera hasta el viernes 4 de octubre. Va a estar abierto desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Es apto para todo público realmente. Como digo, tenemos un catálogo súper variado y no necesitan nada más que su cédula. ¿Qué le parece entonces si por esta semana todos somos un poco más como Guillermo? Así como niños en juguetería.